Hola, te doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de WayArt llamado Dialog versión 2. Esta es la versión más reciente entonces de este plugin, el cual es un todo en uno, específicamente dedicado al procesamiento de voces. Como su nombre indica, está enfocado entonces a las voces habladas, a los diálogos, ya sea para revisiones, tutoriales, podcasts, voces para radio, para postproducción de video, en fin. Aunque nada impide, como habitualmente siempre lo suelo decir, utilizarlo quizás en el procesamiento de voces cantadas, para lo cual hoy vamos a hacer la prueba del mismo. Entonces vamos a probarlo en dos entornos, tanto voces habladas como voces cantadas, para ver entonces su comportamiento, si es susceptible de ser utilizado no solamente en voces, como su nombre indica, habladas en diálogos, sino que también en voces cantadas, ¿ok? Vamos a pasar entonces a mirar un poco la interfaz de usuario del mismo que nos ofrece. Tenemos en la parte superior entonces un botón de bypaseo. Tenemos el botón para deshacer, para copiar ajustes entre A y B. Y tenemos obviamente el A y B para hacer dos ajustes distintos y comparar. Tenemos acceso entonces a los presets, los cuales nos podemos desplazar con estas flechas, pero podemos acceder a los mismos desde acá. Tenemos los de fábrica, que no son muchos, como puedes ver, algunos que hacen referencia más que todo entonces a procesos de limpieza, eliminar ruido, quitar sonidos oclusivos, aplicar de-easer, ecualización y compresión, como puedes ver allí algunos. Y cuando creas tus propios presets, entonces se van a ir a esta categoría que se llama User. En mi caso tengo aquí dos presets y en un momento lo vamos a escuchar. Ya he estado entonces cacharreando un poco con el mismo, así que creé dos presets como para este ejemplo entonces de probar este plugin en esta revisión. Podemos entonces importar, exportar y manejar nuestra carpeta de plugin, de presets de usuario. Y si nos vamos a Tools, tenemos la opción entonces de, por ejemplo, aquí en Preferencias, cambiar la interfaz o el tamaño mejor de la interfaz. Por ejemplo, aquí por defecto viene a 100, vamos a colocarlo en 125, pero como pueden ver, crece el tamaño de la interfaz, pero la resolución entonces de las etiquetas, por ejemplo, no es muy definida. En mi caso personal lo veo como desenfocado. Quizás deben trabajarle un poco entonces a mejorar ese aspecto en una futura revisión del mismo. Veremoslo en una versión en este tamaño más grande. Claro, tenemos una interfaz más grande, útil para trabajarlo con monitores táctiles, pero como pueden ver ustedes, no son muy definidos entonces las etiquetas y como la interfaz de usuario del plugin. En el tamaño del 100% que viene por defecto, si nos vamos aquí al 100%, pues se ve un poco mejor, que es el tamaño que viene por defecto. Vamos a dejarlo para esa revisión en un 125 para que veamos un poco mejor entonces, ¿ok? Nos encontramos en la parte de arriba entonces los filtros, unos filtros que nos permiten entonces limpiar esas frecuencias graves o frecuencias altas también que quizás son muy presentes en algunas voces. Tenemos entonces aquí para aplicar el corte, tenemos cortes desde, puedes ver, 24 decibeles por octava, pasamos por 60, llegamos a 48, 36, en fin. Y tenemos aquí para activar entonces el correspondiente a las bajas frecuencias, podemos ir desde 20 Hz hasta el rango que necesitemos para hacer el corte. Igual con las altas frecuencias podemos entonces limpiar esa parte alta si tenemos pues, una presencia excesiva entonces de frecuencias agudas, ¿ok? Luego nos encontramos debajo del mismo el de-hum, que nos permite eliminar entonces esos zumbidos correspondientes a frecuencias. Por ejemplo, si estamos en América, Latinoamérica, tenemos la frecuencia de 60 Hz. Si te vas a Europa, tienes entonces 50 Hz. Entonces es para utilizarlo en cualquiera de esos entornos y permite entonces la limpieza de ese zumbido. Luego tenemos el denoiser, con el cual podemos entonces aquí seleccionar el modo de desplazamiento. Tenemos estéreo, izquierda, canal derecho, toma como referencia uno de esos canales. Y tenemos algunos presets para trabajar con los mismos. Tenemos el default, tenemos el limpio y un limpio light que es muy suave. Y tenemos aquí entonces para ajustar el tiempo de análisis de aprendizaje desde un segundo. Si damos clic aquí tenemos para seleccionar los ajustes de forma manual o en segundos hasta milisegundos. Y si quieres que él haga un análisis del audio que estás procesando y haga un aprendizaje entonces de los niveles de ruido, simplemente presionas el alert y él en automático lo va a hacer y simplemente ajustas aquí la cantidad de reducción de ruido que deseas aplicar entonces para limpiar las voces. Eso en un caso que grabes en entornos poco controlados acústicamente y que tengas entonces presencia de mucho ruido externo quizás. Entonces con esto puedes eliminar un poco, limpiar un poco y lo puedes complementar obviamente con el de-hum para que quede totalmente limpio tus voces. Luego nos encontramos con el de Depload, que básicamente nos permite eliminar sonidos oclusivos, letras como la B o la P. Tenemos aquí entonces algunos presets de fábrica, aquí básicos, pero nada impide que tú solito aquí ajustes parámetros como el ataque, cuánto va a tardar entonces este procesador en actuar. Con eso tenemos entonces para ajustar la liberación, tenemos aquí para ajustar la frecuencia de sidechain, desde la cual va a empezar entonces a actuar nuestro Depload. Puedes activar el monitor y escuchar específicamente ese rango de frecuencias y ajustas el umbral desde el cual deseas que empiece a actuar y el nivel de reducción que vas a aplicar.
También tenemos por aquí para activar un de-easer, el cual elimina esos sonidos sibilantes, presencia de la E o la S en exceso. Entonces tienes aquí algunos presets que vienen también, puedes ver. Quizás no son muy descriptivos sus nombres, entonces lo ideal es siempre ajustar entonces el tiempo de ataque, el tiempo de liberación, ajusta la frecuencia desde la cual deseas empezar a actuar, activas el monitor para escuchar solamente los sonidos sibilantes, la S por ejemplo, ajustas el umbral y el nivel de reducción que deseas aplicar. Luego desactivas el monitor y ya tienes entonces una voz limpia sin sibilancia o con una sibilancia reducida, por ejemplo. Tenemos acá un pequeño visualizador de comportamientos. Tenemos entonces para ver el comportamiento del denoiser cuando lo activamos. Podemos ver aquí entonces la representación del sonido limpio con respecto al ruido que estamos quitando. Y tenemos para seleccionar con esta otra pestaña desde Setup el ecualizador, el cual nos permite agregar hasta 10 bandas. Simplemente das clic y vas agregando las correspondientes bandas que necesitas, o también obviamente puedes eliminarlos con el botón delete. Es un ecualizador paramétrico, como puedes ver, simplemente realzas o atenúas lo que necesitas. Desde acá tenemos algunos presets también, como puedes ver aquí, para voces de anunciador, voces femeninas, etcétera, etcétera. Tenemos para bypassear el ecualizador o la banda específica que tengas seleccionada, puedes elegirla y mira, bypassearla. Desde acá tenemos entonces para trabajar con el tipo de filtros, tenemos acá los diferentes tipos, el low shelf, high shelf, como puedes ver tenemos unos filtros vintage, low pass, high pass, en fin. Y desde aquí puedes ajustar también la frecuencia, cuánto quieres realzar de esa frecuencia o atenuar, y el ancho de banda, el Q. Arriba del mismo tenemos el compresor, desde el cual tenemos entonces algunos ajustes de fábrica también para trabajar a partir de los mismos, pero pues nada impide que ajustes parámetros tú independientemente del ataque, la liberación, la relación, el ratio, el umbral desde el cual deseas que empiece a actuar y la ganancia de compensación. Y debajo al final tenemos entonces un limitador, tenemos aquí los medidores de nivel de salida y tenemos aquí para activar nuestro limitador, como puedes ver, y ajustar entonces la ganancia final de todo. Eso es básicamente entonces lo que nos ofrece este plugin Dialog versión 2 de WayArts, ¿ok? Vamos a pasar entonces a escucharlo en acción. Vamos a escucharlo sobre una voz cantada inicialmente y luego sobre una voz hablada. Tengo una voz aquí que me ha permitido usar un amigo que me ha compartido. Voy a entonces llevar esto al default. Vamos a resetear todos los parámetros y vamos a escuchar entonces la voz de mi amigo. ¿Ok? Se llama Nelson. Le agradezco de antemano por facilitarme entonces esta voz para esta revisión. Y dice así, sin ningún tipo de procesamiento, la voz es esta. Dedico mi tiempo a adorarte, a servirte. Ya para esta voz he creado un preset. Voy a compartírselos acá. Me voy a presets, me voy a user y tengo tutovoz. Lo doy clic y cargo entonces mis ajustes. Pueden ver que utilicé entonces el filtro para limpiar a partir de 92 Hz. Utilicé el de Plops, utilicé el de-easer, trabajé un poco la ecualización, compresión y ajusté el limitador. Tenemos entonces la voz siguiente. Creando un tesoro eterno en el cielo. Sin el efecto. Entregarte mi vida es un arte que me place, visualizando un destino infinito. Como te indico, pues cada voz va a ser particular, cada caso es particular, así que necesitamos hacer los ajustes pertinentes dependiendo obviamente de lo que buscamos lograr. Aquí los ajustes fueron rápidos como para simplemente mostrarles el comportamiento del plugin. Ya en el momento de trabajar de una manera más dedicada, pues obviamente logras mejores resultados. Vamos a colocar eso en un entorno, o sea, vamos a colocar la voz aquí que suene con todo. Y ahí vamos a escuchar entonces la voz ya con algunos efectos adicionales como un poco de delay. Vamos a escuchar esto con un poco de ambiente, reverb y delay y sonaría algo así. A tu lado. Sin el dialog. Solo pienso en ti. Con el dialog. Solo te sigo a ti. Escuchamos todo entonces con la instrumentación. Dedico mi tiempo a adorarte, a servirte, creando un tesoro eterno en el cielo. Entregarte mi vida es un arte. Ok, pues
puede ser útil entonces en algunos momentos para que proceses tus voces. Obviamente hay muchísimas más herramientas que permiten hacer esto. En lo personal, soy muy amante del Nectar de Isotope. Me encanta el flujo de trabajo, los resultados, la calidad final de las voces con ese plugin. Para mí ese es el todo en uno ideal para procesado de voces. Pero hay muchos más. Hace 2 días específicamente les compartí la revisión del Speechy también, que es otro plugin para procesar voces habladas también, pero que, como te indico, puede ser susceptible de ser usado en voces cantadas. Y hay una cantidad más de la gente de Anarchy Works. Les hablé un poco del Vocalator también, entre otros más. Y próximamente les compartiré la revisión de uno de Voxengo, el Voxformer también. Vamos a escuchar ahorita eso en una voz hablada, ¿ok? Voy entonces a mutear estas voces. Voy entonces a activar la voz hablada. Y nos encontramos. Voy a cerrar este plugin. Acá tengo una inserción exclusiva entonces para esta voz hablada. Vamos a colocarlo en modo loop. Y es algo muy sencillo. Bypasseo el plugin y tengo lo siguiente. Esta es la revisión del plugin de la gente de WayArt Dialog versión 2. Bienvenidos. Eso es todo. Entonces voy a proceder a activar el plugin. Y por aquí tengo un preset creado ya, que se llama Intro Revisión. Voy a cargarlo y vamos a escuchar entonces cómo suena la voz con este preset. Esta es la revisión del plugin de la gente de WayArt Dialog versión 2. Bienvenidos. Esta es la revisión del plugin de la gente de WayArt Dialog versión 2. Bienvenidos. Obviamente ya ambientando la voz con un poco de reverb, vamos a escuchar. Esta es la revisión del plugin de la gente de WayArt Dialog versión 2. Bienvenidos. Obviamente podemos seguir haciendo ajustes para lograr perfeccionar mucho más entonces el resultado y tener una voz mucho más limpia, con mucha más presencia, quizás con un carácter más definido, pero pues de manera rápida ya podemos obtener un resultado que puede ser útil en muchísimos casos. Voces para un podcast, por ejemplo, si necesitas para una tarea rápidamente grabar una voz, entonces tenemos aquí la opción para procesarla luego de haber sido grabada. Ahorita vamos a mirar esta voz hablada utilizando el preset que utilicé, que creé para la voz cantada. Voy a preset, voy a ir aquí a User, Tuto Voz y escuchamos entonces. Esta es la revisión del plugin de la gente de WayArt Dialog. Y con esto queda en evidencia lo que siempre recomiendo: no utilizar presets de esos que traen los plugins, o por lo menos si no le vas a hacer unos ajustes muy específicos para que se ajusten a tu voz, porque esos presets fueron creados para unos momentos específicos, unas interpretaciones, unos entornos grabados con unos micrófonos, en fin, una cantidad de características variables allí que quizás nosotros no cumplimos con todas. En el momento que aplicamos el preset, quizás en lugar de potenciar nuestras voces, sucede lo que estás escuchando, que casi que la deteriora y da una presencia y le da un sonido pues bastante poco profesional. 2. Bienvenidos. Notaste que cuando utilicé la voz cantada se ajusta bien, para la voz cantada suena bien, y para la voz hablada en este caso no es la mejor opción. En este caso hice unos ajustes distintos, por eso recomiendo no usar presets. Por aquí hay unos que ellos te dan como puntos de partida, pero siempre le digo a la gente: haga sus propios ajustes dependiendo del tipo de voz, del tipo de intención, de la interpretación y de lo que estás buscando. Así que es como la recomendación que siempre les voy a hacer. Con esto cierro esta corta revisión, esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil. Puedes irte al sitio web de WayArt y descargar la versión de prueba del mismo, tú mismo probarlo por tu propia mano y así mismo darte cuenta si te puede ser útil en tus procesos de edición de voces o simplemente lo dejas pasar. Hay muchas más alternativas, claro está, y esa es una más que tenemos a disposición. Con esto cierro. Si te ha sido útil, dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo y mantente aquí conectado. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.